Bien, mis hermanos, si no hay algo más, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5, nos ponemos de pie cuando encuentre usted el versículo 39 y 40, por favor. Juan capítulo 5, versículo 39 y 40. Bien, dice así la palabra del Señor. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y el 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Ok, cerramos nuestros ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, venimos mis hermanos y yo dándote las gracias por un día más de vida que nos das, Señor, y sobre todo, Señor, terminarlo escudriñando o estudiando tu palabra. En esta enseñanza, en esta prédica, Señor, y que todos podamos entender la cabalidad, guiados por medio de tu Espíritu. También que tu Espíritu me dé las palabras correctas, que me ayude a explicar esta palabra, Señor, a fin de que todos lo entendamos y la guardemos en nuestro corazón y la recordemos también para ponerla por práctica, Señor. Todo eso te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Bien, mis hermanos, la Biblia es como una sábana de la cama más grande que hay. La cama más grande que hay es una king size, ¿verdad? Bueno, esa, California, pues. Pero si usted compra una sábana de ese tamaño o para ese tamaño de cama, entre más fina, entre mejor sea la tela, la puede doblar lo más pequeño, ¿cierto? Entonces, imagínense una cama de ese tamaño, una sábana la puede doblar casi lo que cabe en la mano. La Biblia es igual. Usted agarra la Biblia, la abre la primera vez, aprende algo. La vuelve a abrir y como que la Biblia se va extendiendo. Y a pesar de que pasan los años y pasan los años, los que tenemos años estudiándola, siempre le encontramos algo nuevo. Ahora bien, el tema de esta noche se llama Los últimos días de Jesús. ¿Por qué los últimos días de Jesús? Vamos a hablar de la última semana de vida de Jesús, más los días que estuvo en la tumba y el día que resucitó. ¿Por qué razón? Hace 2 meses, en el mes de abril, se celebró la Semana Santa en la Iglesia Católica. Nosotros los cristianos también le llamamos Semana Santa. En Israel le llaman la Semana de Pascua o Pesach. Pero aquí entramos en un problema. O una de dos, o Dios no sabe hacer cuentas, o la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana no sabe hacer cuentas. Porque conforme a la Biblia vamos a entender que no fue un domingo de Ramos, fue un viernes de Ramos. Jesús no murió un viernes y resucitó el domingo, porque es día y medio. Jesús murió un miércoles y resucitó el domingo. Todo de acuerdo a la Biblia. Por esa razón, hermanos, lo voy a hacer como lo hacía en el otro lugar donde trabajaba yo. Le voy a pedir a Mari que si por favor les puede dar una copia a cada uno de las mismas escrituras que yo traigo para que todos vayamos al parejo. Y se puede usted llevar las escrituras, si quiere estudiarlas en su casa, porque yo sé que a veces es un poco difícil ir a la carrera con las escrituras, buscarlas y apuntarlas, ¿ve? Entonces de esa manera todos llevamos. Otra cosa que les quiero decir, la versión que yo uso es una versión hebreo-español, que es básicamente lo mismo que la Reina Valera o las traducciones que más comúnmente se usan, ¿ve? O sea, no hay mucha la diferencia. Por esa razón también le traigo esas citas. Aquí la razón es esta, que Jesús está hablando de algo muy sencillo. Jesús está hablando de algo muy sencillo, que está hablando con los fariseos, con los escribas, con aquellos que tenían conocimiento de las Escrituras. Y la razón era porque sanó a una persona, al paralítico de Betesda. Un estanque que estaba cerca de la puerta de las ovejas y al cual Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Le dice, es que yo no tengo quien me meta al estanque.
En otras palabras, Jesús dice, yo no te estoy preguntando si quieres que te meta al agua. ¿Quieres ser sano? Le dice que sí y lo levanta. Y le dice, toma tu lecho y camina y vete para tu casa. En el camino se encuentra a estas personas religiosas y le dicen, no te es lícito llevar eso, porque eso se consideraba trabajo. Dice, yo no sé, pero a mí el hombre que me sanó me dijo, toma tu lecho y vete. ¿Y quién es él? Ellos ya sabían quién era. Ellos ya sabían. Bueno, la historia viene a dar que en el versículo 39 y 40 se acercan a Jesús y empiezan con él a pelear. ¿Por qué razón sanaba en día de reposo? Bueno, Jesús les contesta algo muy interesante. Les dice, escudriñen las Escrituras. En la escuela, en la universidad, hay una palabra que se usa, en el Ministerio de Educación se llama etimología. La palabra etimología significa el estudio de las palabras desde su origen. La palabra etimología viene del griego, que significa buscar la base de donde nace esa palabra. En los estudios religiosos, académicos religiosos o cuando se trata de la iglesia, se llama exágesis. Cambia el nombre y significa exactamente lo mismo. Es estudiar el fondo o el trasfondo de la palabra hebrea y qué significa. Entonces Jesús, cuando Él está hablando, les está diciendo, usen la exágesis de la Escritura, porque las Escrituras hablan de mí. Las Escrituras están hablando todo el tiempo de mí, solo que ustedes no quieren aceptarlo. Porque si aceptaban a Jesús, ellos mismos se ponían en contra de lo que siempre habían declarado. ¿Por qué razón? Como el pastor está enseñando el libro de Malaquías, se dice que de Malaquías a Mateo, Dios guardó silencio 400 años. Guardó silencio porque no se levantó ningún profeta para hablar en nombre de Dios. Pero Dios no dejó de trabajar con el pueblo. ¿Alguno de ustedes leyó en la Biblia católica, cuando era católico, el libro de Macabeos 1 y Macabeos 2? Macabeos 1 y Macabeos 2 es historia judía, del año 185 al 160 antes de Jesucristo. Y el libro de Macabeos habla de una palabra que dio Jesús en Mateo 24 cuando habla del anticristo. Dice, cuando vean la abominación desoladora, entonces huyan a los montes. ¿Quién era la abominación desoladora? Se llamaba Antíoco Epifanes. Ese era un rey de los reinos de Grecia que fue e invadió Israel. Y cuando supo del templo de Dios y lo que se hacía ahí, él cometió la blasfemia o la abominación de sacrificar un cerdo en el lugar santísimo. Cuando él hace esto, había un sacerdote, Zacarías, que servía en el templo. Él se enojó tanto que tenía 5 hijos y junto con sus 5 hijos comenzó la revolución en contra de estos griegos. Y al final de 20 años logró sacarlos. Pero después de que se fueron los griegos, llegaron los romanos. Para los tiempos de Jesús, Roma ya tenía más de 100 años que estaba en control de Israel. Ese es el punto. Ahora bien, Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de la vida de Jesús. Le voy a poner un ejemplo. Imagine que esta botella está a la mitad y la ponemos ahí en medio. Podemos decirle al pastor que nos dé una opinión de esa botella. Tal vez el pastor va a decir, bueno, está medio vacía. Le decimos al hermano Daniel, ahora danos tú una opinión de esta botella. Va a decir, bueno, él dijo que está medio vacía, yo digo que está medio llena. Le puedo preguntar al hermano Rufino una opinión de eso. Bueno, está media clara. Y así cada quien, todos vamos a dar un punto de vista diferente hablando de la misma cosa. Es exactamente los 4 evangelios. Mateo presenta a Jesús como el rey, Marcos presenta a Jesús como el siervo, Lucas lo presenta como el hombre y Juan lo presenta como el ser divino. Todos hablando del mismo ser, de la misma persona, con diferente visión. Entonces, lo que vamos a entender ahora o lo que vamos a leer ahora es tomando de los 4 evangelios el relato completo,
de los últimos días de Jesús. Y ponga atención, ahí en la primera hoja va a encontrar una cita que es Éxodo 12, 1 al 6. Dice así: Jehová habló con Moisés y Aarón en la tierra de Egipto. Él dijo, fíjense lo que dice Dios: ustedes empezarán su calendario este mes. Será el primer mes del año para ustedes. En Egipto, Dios decreta qué día y qué mes era el principio para los años de los judíos. ¿Por qué razón habla de años? Porque los días ya estaban dados. Si usted ha leído el capítulo 1 de Génesis, dice, Jehová hizo esto y fue la tarde y la mañana del siguiente día. Así dice. En el mundo del judaísmo, en el mundo de Israel, aún todavía en estos tiempos, el día judío comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del siguiente. Para nosotros el día miércoles hoy termina a las 12 de la noche, ¿cierto? Para el judío hoy ya es jueves. Empezó a las 6 de la tarde. ¿Por qué razón? Porque nosotros nos guiamos por un calendario católico que se llama el calendario gregoriano, que son días solares. Por eso es que nosotros usamos en el año 365 días. Pero según el tiempo de Dios y puesto desde el capítulo 1 de Génesis, son años solares de 30 días lunares. Por esa razón, esa es la diferencia. Y hay una diferencia de 5 días entre el calendario gregoriano que llevamos nosotros y el calendario judío. Nosotros cada 4 años aumentamos un día, ¿cierto? Febrero 29. Los judíos hacen exactamente lo mismo, solo que ellos tienen menos días porque su calendario es lunar. De luna nueva hasta que vuelve a aparecer la siguiente. Por eso es que cambia un poquito las fechas. Pero aquí dice el versículo 2, ustedes empezarán su calendario, este mes será principio del año para ustedes. El versículo 3 dice, habló a la asamblea de los hijos de Israel y dijo, en el 10º día de este mes, escuche bien, en el 10º día de este mes, cada hombre cogerá un cordero para su familia, uno por familia. Excepto si la familia es muy pequeña para un cordero entero, entonces él y su vecino de al lado compartirán uno, dividiéndolo en la proporción al número de las almas comiéndolo. Versículo 5. Tu animal tiene que ser sin defecto, macho en su primer año, y lo puedes escoger de entre cualquiera de los corderos o de los carneros. Pregunta, ¿cuál es la diferencia de un carnero a un cordero? ¿Alguien lo sabe? ¿Mande? ¿Tiene cuerno? Exactamente. El cordero no tiene cuernos, es la oveja. El carnero es el que nosotros llamamos borrego, el que tiene los cuernos. Dice, lo apartarán hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la multitud de la asamblea de los hijos de Israel lo matarán entre los 2 anocheceres. Acuérdense, el día judío empieza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde. En el día 10 van y escogen el cordero o la oveja. Y durante 4 días lo están inspeccionando para estar seguros de que el animal es apto para el sacrificio delante de Dios. ¿Por qué? Porque lo quería macho de 1 año. Macho, no hembra. Y luego tenía que ser perfecto. ¿Saben ustedes por qué razón lo quería macho y perfecto? Porque acuérdense que la ley decía que todo macho o varón que abriera la matriz por primera vez de una mujer era consagrado a Señor. ¿Me entiende? Ahora bien, ahí en Éxodo, capítulo 12, ahí mismo, pero en el versículo 14 al 16 dice, este día será un día para ustedes recordar y celebrar como festividad o día de reposo especial a Jehová. De generación a generación lo celebrarán por orden perpetua. ¿Qué es orden perpetua? Para toda la vida.
Pero dice, entre los dos anocheceres, que dice el versículo 6, dice, tomarán y lo sacrificarán entre los dos atardeceres. El día 14. Sigue diciendo, versículo 15, por 7 días comerán pan sin levadura, el llamado pan de la santificación. En el primer día removerán la levadura de sus casas, porque el que coma levadura o pan leudado, o sea, no sea santificado desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. ¿Quién entiende la palabra que es ser cortado? Cuello. ¿Entiende? ¿Qué significa la levadura? Espiritualmente significa pecado. Entonces, antes de empezar ellos a preparar el pan, los 7 días tenían que limpiar la casa completamente. ¿Qué es lo que nos pide Dios cuando venimos a pedirle algo? Santificación, ¿cierto? ¿Qué es santificación? Limpieza de todo pecado. Así encontraran un granito de levadura, tenían que sacarlo. ¿Qué pasaba si comían el pan leudado con tantita levadura? Es como el cristiano, pecador, que viene y le pide a Dios, dame esto, pero no se santifica. En esos tiempos, el simple hecho de no cumplir esa ley era que lo mataban. Y ellos mismos, no venía una nación de fuera para matarlo. Versículo 16. En el primer y séptimo días tendrán asambleas, reunión o día de reposo apartado para Dios. En estos días ningún trabajo será hecho, excepto lo que cada uno tiene que hacer para preparar su comida, solo puede hacer eso. Eso era lo que Dios permitía como trabajo en el día de reposo. Pero aquí está hablando de 2 días especiales. El primer día de reposo, se le llamaba el día de reposo especial, después de la cena de Pascua. Y luego venía el otro, que era el día séptimo, el sábado. O sea, en esa semana es la única semana que se usaban 2 días de reposo por causa de ordenanza de Dios, por orden perfecta. Habrá un día de reposo especial por generaciones. Y después venía el séptimo día, el día de reposo normal. Ahora bien, vamos a entrar a lo que es el día jueves. Ahí mismo en sus hojas verá que dice jueves. Jesús en Betania. Juan, capítulo 12, versículo 1 y 2. 6 días antes de la Pascua, Jesús vino a Betania, donde vivía Lázaro, el hombre que Jesús había levantado de entre los muertos. Y dieron una cena allí en honor de él. María servía la comida y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿Ok? Viernes, y ponga atención aquí, viernes, entrada triunfal de Jesús. Lo que dice Éxodo capítulo 12, 6. 4 días, viernes, sábado, domingo y lunes. 4 días que lo estuvieran chequeando que él estaba haciendo correctamente y no había pecado. Él nunca había pecado, pero era especial en ese momento porque lo estaban vigilando. Juan capítulo 12, versículo 12 dice, al día siguiente, la gran multitud que había venido para la festividad o la semana de Pascua, oyó que Jesús estaba en camino, entrando a Jerusalén. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando él viene caminando entre el camino que está entre Jerusalén y el Monte de los Olivos, y mucha gente venía con él. Venía a la festividad. Mateo 21, del 1 al 5 dice, cuando se aproximaban a Jerusalén y llegaron a Betania, en el Monte de los Olivos, dice, Jesús envió a 2 discípulos con estas instrucciones: entra a la aldea que está en enfrente, inmediatamente encontrarán un asna atada con su potro, desátenlos y tráiganlos acá. Si alguien les dice algo, díganle, el amo, el Señor, los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliese lo que había sido dicho por el profeta Zacarías 9:9. Él dijo, dile a la hija de Sión,
mira, tu rey está viniendo a ti montado humildemente en una asna, aún un potro o pollino, la progenie o descendencia de una bestia de carga. ¿Por qué razón Jesús entró en una asna? ¿Alguno de ustedes lo sabe? Normalmente los reyes entraban en caballos blancos. Exactamente. El problema fue que con el tiempo Israel le compraba los caballos a Egipto. Los caballos para la guerra, todos los caballos que ellos necesitaban para las diferentes cosas que hacían, se los compraban en Egipto. Y lógicamente los reyes de Israel escogían los mejores para ellos. Pero un día Dios habló y les dijo: no comprarás más caballos a Egipto. De hoy en adelante los reyes de Israel tendrán que caminar en una asna o en un asno. Desde ese entonces que Dios dio esa palabra, ningún rey de Israel volvió a montar un caballo. ¿Por qué? Porque todos los caballos los compraban de Egipto. Por eso, para poder cumplir la profecía, Jesús tenía que haber entrado en un asno o en una asna. Aquí dice que era un potro, un pollino, que nadie se había sentado sobre él. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que ser el primero en todo, hasta en lo más mínimo. Jesús tenía que ser el primero en todo. Por esa razón, Lucas 19, 32, 34. Los que habían sido enviados fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Cuando desataron al potro, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatan al potro? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Ya no pusieron pretexto. Eso, ¿sabes qué te enseña? ¿O qué nos enseña la palabra? Que así como Dios nos está usando a nosotros acá, Dios está usando a otra persona en otro lugar. Dios no se ata nomás a una sola persona. Oh, aquí nomás está la iglesia Monte Sión. No, allá también hay otra iglesia, allá también está funcionando. Tal vez en el tiempo, nosotros no lo sabemos, un día va a llegar el momento en que trabajemos con otras personas de otra iglesia. Dios siempre trabaja de diferente manera. Dios le dio la palabra a los 2 discípulos, pero ya les había avisado a aquellos que iban a llegar a pedir los animales. Como dice el pastor, eso es soberanía. A Dios nadie le dice lo que tiene que hacer. Él ya sabe lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. ¿Cómo les habló en sueños? No sé. ¿Un profeta? No sé. Pero las personas sabían las palabras correctas. El Señor los necesita. Por eso ya no dijeron nada. ¿Ve? El problema de muchas iglesias, aquí esta iglesia sí es la buena. Aquí Dios sí habla. Aquí Dios sí esto. Bueno, eso seremos nosotros. Pero Dios también tiene otros lugares, otras personas con las que habla. Mateo 21:7. Ellos trajeron la asna y el potro, pusieron sus mantos sobre ellos y Jesús se montó en ellos. Pregunta, ¿qué significa, o alguno de ustedes entiende o sabe qué significa que todos pusieron sus mantos sobre el burrito y Jesús se sentó sobre ellos? Hay un versículo que lo explica y son palabras de Jesús. Jesús dijo: nadie es más que su Señor, ni nadie es más que su maestro. El manto judío tiene un significado muy importante. Era un manto blanco con líneas azules. ¿Saben ustedes qué significa la línea azul? La Biblia lo especifica. El piso de cristal de zafiro que está delante del trono de Dios. Por eso es el color azul. Los zafiros son azules, excepto ciertas ocasiones que son medio rojos, pero generalmente son azules. El manto judío significaba mi propia casa para adorar a Dios. Por eso, si usted ve en Israel el muro de los lamentos, llegan muchos que se ponen el manto y se lo ponen en la cabeza. Eso en hebreo le llaman su sukkot, su choza, ¿cómo se dirá? Su choza personal para orar a Dios. Eso significa el manto. Ahora, ¿qué hicieron los discípulos? Traen el burrito y todos los 12 discípulos ponen los mantos
sobre el burrito y Jesús se sienta sobre el burrito y los mantos. ¿Qué significa? Yo podré tener el ministerio más ungido. Daniel te podrá tener el llamamiento más grande de toda la tierra, pero nunca nos compararemos a Jesús. Él está sobre nosotros. Por mucho que sepas, te puedes saber la Biblia con toda la exégesis de toda la Biblia, pero siempre el maestro será más grande que nosotros. Lo que estaban haciendo, ellos estaban reconociendo, tú estás sobre nosotros, tú eres el Señor. Por eso Jesús ni se quitó su manto, se sentó sobre los otros 12 mantos de sus discípulos. Es lo que vemos comúnmente en las iglesias de la prosperidad. Casi se sienten al nivel de Dios o de Jesús, o un poquito más que Jesús. ¿Ves? Lucas 19, versículos 37 y 38. Cuando se acercó a Jerusalén, donde el camino baja del monte de los olivos, toda la multitud de discípulos comenzó a cantar y alabar a Jehová al tope de sus voces por todas las obras que habían visto. Decían: bendito sea el Rey que está viniendo en nombre de Jehová. Y entró por la puerta de las ovejas. En hebreo dice Baruch haba Bashem Yahweh. Baruch haba Bashem Yahweh. Bendito el que viene en nombre de Yahweh. Yahweh es el nombre hebreo de Dios. Y aquí es algo interesante. Como era la semana en la cual tenían que tomar el cordero en el día 10 y por 4 días lo tenían que estar vigilando, resulta esto, que ellos desde el templo hasta la puerta de las ovejas, Jerusalén tiene 12 puertas. Está la puerta del Mesías, la puerta del caballo, la puerta de las ovejas, la puerta del pastor. Las 12 puertas tienen un nombre. Pero aquí habla importantemente de la puerta de las ovejas. ¿Por qué razón? ¿Se acuerdan en México cómo se hacen los desfiles? Para que la gente no se desborden, se ponen policías o militares y se agarran de la mano para que la gente no se aviente, ¿cierto? En Jerusalén sucedía exactamente lo mismo. Todos los sacerdotes y todos los que servían en el templo hacían una línea de cada lado a un lado y al otro de la calle para que la gente no se metiera. ¿Por qué razón? Porque bajaba el sumo sacerdote caminando hacia la puerta de las ovejas, porque afuera de la muralla estaban los corrales de donde estaban las ovejas, donde se tomaba la oveja para empezar los sacrificios. Entonces el sumo sacerdote bajaba con su grupo de sacerdotes que le ayudaban, salía por la puerta de las ovejas, entraba al corral, buscaba la oveja perfecta y una vez que la encontraba, la tomaba, se la ponía sobre los hombros y volvía a entrar de regreso adentro de Jerusalén por medio de la puerta de las ovejas. Pero resulta que cuando el sumo sacerdote baja, sale por la puerta y entra al corral buscando a la oveja, venía la gente delante de Jesús, ya venía gritando: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Entonces, antes de que el sumo sacerdote atravesara la puerta de las ovejas, Jesús entró montado en el pollino. Por eso dice en Mateo 21:8, la multitud alfombró el camino con sus ropas, otros cortaban ramas de árboles y las esparcían sobre el camino. Cuando viene entrando toda la gente delante de Jesús, con Jesús en medio y todos los que venían atrás, y venían gritando: bendito el que viene en el nombre de Jehová, todos los que ya estaban formados a lo largo de las calles empezaron a gritar lo mismo: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Pero no era el sumo sacerdote el que venía entrando, sino era Jesús montado en el burrito. Por esa razón entendemos lo que dicen en Lucas 19, 39 y 40. Algunos de los fariseos en la multitud le dijeron: Rabí, reprende a tus discípulos. Pero él les respondió: les digo a ustedes, si ellos se callan, las piedras gritarán. O las piedras gritarían. ¿Alguno de ustedes se imagina a qué piedra se refiere? A las piedras de las cuales se está refiriendo Jesús son a las piedras de Moisés que habían sido guardadas en el arca del pacto. A esas piedras se refiere.
¿Por qué razón? Porque todas las leyes religiosas, la mayoría de las leyes sociales de las que hablaban los 613 mandamientos de la ley de Moisés se referían a Jesús. Solamente en los últimos 7 días de vida de Jesús se cumplieron más de 300 profecías que estaban en la ley de Moisés y en los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y todos los demás profetas. 300 profecías en los últimos 7 días de vida de Jesús. Cuando Jesús le dice, si ellos se callan, las mismas piedras gritarían. Lo que le dice en Juan 5:39. Ustedes escudriñan la ley, escudriñan las escrituras, la ley de Moisés y los profetas. Ellas hablan de mí, pero ustedes no me quieren recibir, no quieren que les dé yo vida eterna. A eso es a lo que se refiere. Dice ahí una nota más abajo, ¿a qué piedra se refiere la ley? La ley de Moisés. Es lo mismo que les dijo, por ejemplo, cuando iba camino a Emaús, a los 2 discípulos, dice, y hablándoles desde Moisés, y luego por los profetas, y luego los salmos, les enseñó que las escrituras hablaban de él. ¿Por qué menciona los salmos? ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el salmo que escribió Moisés en el libro de los salmos? En los 150 salmos que están en la Biblia, solo hay uno y es el de Moisés. Es el único que escribió él. Y para que al menos lea de vez en cuando los salmos, búsquelo. Está entre el 50 y el 90. Arriba dice, Salmo de Moisés. Sí, pues también hay que esforzarse un poquito, ¿no, hermano? Lucas capítulo 24, versículo 26 y 27. Dice, ¿no tenía el Mesías que morir sin antes de entrar en su gloria? Entonces, empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó las cosas que tenían que ser encontradas en las escrituras referente a él. Lo mismo que dijo Jesús cuando dijo, yo soy el camino, la vara de Moisés, la verdad, las tablas de la ley y la vida, el plato de maná, las 3 cosas que estaban dentro del arca del pacto. Ya la vez pasada les expliqué qué significa el arca del pacto cumpliéndose en Jesús. Luego de ahí viene, después de que entró y les contestó eso a los fariseos, vino la purificación del templo. Cosa interesante, el libro de Juan, desde el capítulo 2 hasta el versículo 21, habla de los últimos 10 días de la vida de Jesús. Es el único libro que le dedica más versículos y capítulos a la vida de Jesús los últimos 10 días. Todas las películas cristianas o católicas respecto a la vida de Jesús la toman del libro de Lucas. Porque Lucas en la antigüedad, y aquí está el pastor, él sabe de eso, los doctores en la antigüedad, todo lo que ellos hacían, veían, lo escribían, como iba, en orden cronológica, y todo lo que miraban lo dibujaban. Así eran antes los doctores. Por eso Lucas, el libro de Lucas y el libro de Hechos fue escrito por este doctor que se llamaba Lucas, que era griego, era de una isla, no me acuerdo cómo se llama, se me fue. ¿Ve? Entonces dice el versículo Lucas 19:45. Entonces Jesús entró a los terrenos del templo y comenzó a echar afuera a todos los que ahí comerciaban. ¿Por qué razón? ¿Alguno de ustedes ha leído qué significaba el templo? El templo, haga de cuenta, este terreno. Todo ese edificio es el templo. Los atrios son los parqueaderos, todo lo que rodeaba el edificio. Entonces dice que Jesús entró y vio lo que estaban haciendo y se enojó. Cosa curiosa. ¿Por qué se enojó poquito antes de que lo mataran y no todos los años que ha habido antes? Porque hacían lo mismo. La razón es que 300 años antes de que Jesús viniera a esta tierra, ya los hijos o descendientes de Aarón ya no eran los sumos sacerdotes ni los sacerdotes principales.
sino que ya era un grupo de anarquistas que se habían puesto el título de sumos sacerdotes, y ellos eran los que, según ellos, dirigían las ceremonias a Dios sin ser descendientes de Aarón. Y en los tiempos de Jesús era peor, porque estaban vendidos al gobierno de Roma. Anás y Caifás no eran descendientes de Aarón. Eran gente israelita, pero que habían tomado el cargo por favoritismos con el gobierno de Roma, o por el gobierno de Roma los habían puesto ahí, para que no les causaran problemas. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos permitían que se hiciera negocio en los atrios del templo. Juan 2, del 15 al 16 dice, haciendo un látigo de cuerdas, echó fuera de los terrenos del templo a todos. También echó a los corderos y a los bueyes. ¿Por qué razón? En los atrios del templo solamente tenía que haber 4 cosas. Tenía que estar el altar de bronce, donde se hacían todos los sacrificios a Dios. Estaba uno que se llamaba el lavacro de bronce, una fuente con agua, que el bronce era tan pulido que parecía un espejo de los nuevos que usamos nosotros. Ahí era donde llegaban los sacerdotes que iban a ministrar en el templo, y ahí era donde se lavaban, y era como un espejo, porque tenían que mirarse que no llevaran ni siquiera una mancha en sus ropas, ni en su cara, ni en su carne, para poder entrar al lugar santo, que vendría siendo este lugar, y el lugar santísimo, el altar. Había también, comúnmente uno piensa que había un cofre o había una caja donde se depositaban las ofrendas. No, hermanos. Eran 13 cofres. En realidad no eran cofres, era una especie de jarra parecida a una trompeta, con un cuello angosto, con una barriga grande. Había 13. ¿Por qué 13? Porque si tú venías y eras una persona pudiente, ofrecías un becerro. Entonces dabas la ofrenda, el animal, y en dinero también dabas la ofrenda en la jarra que le correspondía. Y esas 13, así cada quien tenía, una era para corderos, una era para ovejas, una para palominos. Y la última, la jarra número 13, era donde venía a parar toda la ofrenda de lo que le sobraba después de haber puesto en todas las demás. Cuando dice Jesús que estaba sentado enfrente del cofre de la ofrenda y vino una viuda que solamente dio 2 moneditas, vamos a decir 50 centavos, 2 coras, que es lo que te vale un bolillo, una telera. En ese entonces era parecido. Dice que trajo 2 monedas y las echó en el cofre de la ofrenda. Por eso Jesús dice, de todos los que han venido, todos vienen a dar lo que les sobra. ¿Ahora entiende por qué dice de lo que les sobra? Después de haber dado sus ofrendas donde correspondía, lo que les sobraban, lo dejaban ahí. Dice, pero esta mujer dio todo su sustento. Porque la mujer no tenía ni siquiera para comprar un palomito. Ahora bien, dice que con latigazos sacó incluso a los corderos y a los bueyes. No era permitido tener animales ahí. Dígame usted, ¿qué es lo que hace un animal? Su sistema biológico. Eso estaba prohibido. Estaba prohibido en los terrenos del templo. ¿Por qué razón había bueyes y corderos? Vea cómo eran los fariseos. Decían, traigo mi animal para ser sacrificado. Y el fariseo le decía, o el sacerdote, ese animal es impuro, porque el sacerdote lo tenía que chequear. Ese animal es impuro, no sirve. Se lo quitaban, dice, pero no te preocupes, aquí tenemos animales que están aprobados por el Sanedrín o por el sumo sacerdote. Le quitaban su animalito, lo metían al corral y le vendían uno que ya le habían quitado a otro. Ese es el negocio que hacían. Ahora se entiende por qué en las iglesias de la prosperidad dice, da $1,000 y Dios te va a regresar 2,000, 3,000, 10,000. No, no traigo los 1,000, lo que traigas, Dios te lo va a refundar. Es la misma historia, diferente tiempo, pero es la misma robadera, ¿sí o no? Sí. También dice que volteó las monedas del campo. Ok, ahí ahorita vamos. Dice, volcó las mesas de los cambistas de dinero, regando todas las monedas. ¿Por qué? Jesús dijo una vez, dad al César
¿Y a Dios? ¿Sabe a qué se refiere eso? Porque los sacerdotes eran tan vivos que así como había un denario para el gobierno de Roma, ellos habían inventado un denario para el templo. Así como ellos odiaban a los publicanos que trabajaban para Roma, que venían a Jerusalén y querían cambiar moneda extranjera para la moneda que se usaba en ese entonces en Roma, los denarios, ellos compraban un porcentaje por cambiar el dinero extranjero a moneda romana. Pues dijeron los fariseos, entonces nosotros pongamos nuestra moneda para que todo lo que se tenga que poner o dejar el dinero que se tenga que dejar en el templo sea dinero aprobado por nosotros, el famoso shekel. Por eso es que también había ladrones, publicanos, fariseos, que robaban a su misma gente en los atrios del templo. Pero también la misma moneda tenía la cara del César de ellos. No, tenían el templo. Porque el que ellos le presentaron tenía la cara del César. Sí, pero no era en el templo, era afuera. Pero eso era lo que ellos hacían. Ellos impusieron un denario del templo, con figura del templo, que decir que ese era el dinero que era aceptado para darle a Dios. Pero era para nomás hacerse ricos, porque siempre cobraban un porcentaje. Por eso cuando Jesús entra y él hace látigo, hace corredera de bueyos, de corderos, de mercaderes, de todos aquellos que estaban robando. Y sigue diciendo, versículo 16, y los vendedores de palomas, a los vendedores de palomas les dijo, saquen todas estas cosas de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Porque eso ya era ya un circo. Mateo 11, versículos 16 y 17. Y no permitía que nadie encargara mercancías por medio de los patios del templo. ¿Sabe cómo se entiende esto? Volviendo otra vez al ejemplo que les doy. Todos los parqueaderos son los atrios. Es el lugar santo, el lugar santísimo. Imagínense que el hermano Daniel vive aquí en la esquina y le lleva de comer a un amigo, lo que usted quiere, que vive allá en la otra esquina. Y para no ir a dar la vuelta por toda la calle, ¿qué hacían? Atravesaban por los patios. Cuando los patios, los atrios, era para pararse, los hombres en un lado, las mujeres en otro, y escuchar la palabra de Dios. Pero estos ya lo agarraban para evitarse ir a dar la vuelta, simplemente atravesaban. En otras palabras, no le mostraban respeto a la casa que le habían hecho a Dios. Ahora entiende por qué Dios tuvo o se fue de su templo o se fue de su casa, porque nadie lo respetaba. Y así como dice, no me acuerdo quién fue el profeta, si fue Ezequiel o Jeremías, cuando dice que la gloria de Dios abandonó el templo, Jesús hizo lo mismo. Ezequiel. Jesús hizo lo mismo. Dice, he aquí la gloria de Jehová se está yendo. Por eso Jesús se salió, porque la gente no quería cambiar. Sigue diciendo, Mateo 11, versículos 16 y 17. Y no permitía que nadie cargara mercancía por medio de los patios del templo. Entonces, mientras les enseñaba, les dijo, está escrito en las Escrituras o en el Antiguo Testamento, mi casa será llamada para casa de oración para todos los gentiles. Eso está en Isaías 56, 7. Mas ustedes la han convertido en cueva de ladrones. En cueva de ladrones. ¿Se imagina? Todos los pueblos de alrededor que sabían que era el Dios verdadero, que había librado a Israel de tantas cosas por su poder, y luego mirando que sus sacerdotes hacían negocio. Ahora entiende por qué muchas iglesias grandes o muchas iglesias que salen ahí en la televisión se parecen más a la católica. Una sacadera de dinero. ¿Por qué? Porque dice que lo que tú des, que tu izquierda no sepa lo que hace la derecha. Dios bendice al dador alegre, no al que asaltan. Claro, hay gente que le gusta ser asaltado. ¿Por qué? Porque no le gusta leer la Biblia.
Así de sencillo. Juan capítulo 2 versículo 17. Sus discípulos se recordaron después que las escrituras o el Antiguo Testamento dice en Salmos 69:9, porque el celo de tu casa me está devorando y sobre mí están cayendo los reproches de los que te reprochan a ti. Estas palabras sobre el celo son utilizadas para exhibir la pasión con la cual Jesús limpió el templo de mercaderes. La versión Reina Valera dice, porque el celo de tu casa me consume. Pero en la versión hebrea añade, dice, porque los que te reprochan a ti, te están reprochando por culpa de ellos. Ahora ve la importancia de decir yo soy cristiano. Si yo soy cristiano, yo tengo que dar testimonio de que soy lo mejor en todos los aspectos, no nada más en los que me conviene. ¿O no han escuchado cristianos que dicen, yo ya no digo malas palabras? Yo ya no veo esto. Pero no basta con no decirlas. Para el mexicano hay muchas formas de ofender. Si no lo puedes decir con palabras, lo puedes decir silbando, ¿sí o no? Y si no lo puedes silbando, con la mano. Para eso somos buenos los mexicanos. Tenemos muchas maneras de ofender. ¿De qué me sirve decir? Yo ya no digo las palabras, pero allá afuera usted me ve haciendo las señas que todos sabemos que son. El cristiano es lo mismo, hermano. Ay, ya no puedo porque el Señor no me permite tomar cerveza. Y lo ven tragándose una Coca-Cola así de 2 litros. No es alcohol, pero tampoco estás bendiciendo tu cuerpo, ¿sí o no? Hay muchas cosas que hace el cristiano que piensa que está bien. Pero si de veras estudiáramos la Biblia, nos daríamos cuenta que no es así, hermano. En muchas cosas con nuestros hechos demostramos que no somos cristianos al 100%. Es como, por ejemplo, yo me acuerdo, nosotros nos criamos en una iglesia de Asambleas de Dios, hermano. Había veces que nomás había un hermanito con la guitarra y eran de esas rancheritas. Yo no sé si ustedes se acuerdan, algunos que lleven años en esto. Así que yo tengo un amigo que me ama y que algún día vendrá Jesús y que la iglesia ya se va. Puras rancheritas. Pues ahora muchos cristianos salmistas dicen que no, que esa música es mala. Por eso ahora componen canciones como las modernas, porque esa música no es de Dios. ¿Quién le iba a decir a la gente que en ese entonces no había nadie más que un músico más que a veces ni sabía tocar bien la guitarra? Pero se gozaba uno, aprendía uno. No había ni micrófonos. Y nomás porque no había micrófonos, es que ya no era de Dios esa iglesia. Es que eso es lo malo, hermanos. Como decía el pastor, nosotros mismos los cristianos no sabemos defender nuestra fe. No sabemos defender nuestra fe. Ahora bien, Romanos 2:24 dice, como dice el Antiguo Testamento o las Escrituras, dice, es por tu causa que el nombre de Dios es blasfemado por los gentiles. ¿Usted nunca ha escuchado a algún católico de otra iglesia que dice, para ser como ese hermanito, mejor me quedo donde estoy? ¿Nunca le han dicho eso? Sí. En los trabajos que, tú eres hermano de aquel. ¿Por qué? Porque él dice que también es cristiano. Pero para ser como él, no, mejor me quedo donde estoy. Eso es lo que está diciendo Romanos 2:24. Por culpa tuya, muchos blasfeman el nombre de Dios, como lo dice en el Antiguo Testamento. Ser cristiano no es fácil, hermano. Ser cristiano es un compromiso las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y es al 100%. Que vamos a fallar, sí. Una cosa es que yo vaya caminando y de repente por cualquier cosa me caiga en el lodo. Pero otra cosa es que yo vaya caminando, vea yo la alberca de lodo y yo solito me tire de cabeza. Como dicen en Estados Unidos, salvo siempre salvo. Hacen grandes barbaridades. Como el negrito ese que era muy famoso, el rey del pop. ¿Qué fue lo que no hizo con los niños? Y cuando se murió, allá está arriba con Dios cantándole. Allá está abajo como pollo rostizado así, dándole vuelta en la lumbre.
¿Por qué? Porque en la misma iglesia cristiana tiene el pensamiento católico. Hago todo lo que quiero de lunes a sábado, vengo el domingo, me arrepiento, me como la galleta, le doy el trago al vino, me echan la bendición y ya estoy libre para pecar otra vez. Por eso muchos cristianos en general piensan eso, porque no se les ha quitado el pensamiento católico. Y ese es un problema. Tenemos que quitarnos, por eso en Apocalipsis dice, salgan de mi pueblo, que salga de ahí. Pero todavía están atados, hermano. Dice Mateo 21:17, diciendo esto se fue y pasó a la ciudad de Betania, donde repasó la noche. Ese fue el viernes. Sábado. Comienza con la maldición de la higuera. Mateo 21:18-19 y dice, a la mañana siguiente, de regreso a la ciudad, Jesús sintió hambre. Vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró en ella más que hojas. Entonces le dijo, nunca más volverás a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. ¿Qué significa eso? Entre paréntesis tengo una nota ahí que dice, cristianos que no dan fruto. Para empezar, capítulo 13 de Mateo, Jesús da una clase de agricultura con la parábola del trigo y la cizaña y al final cuando la explica. Jesús sabía de agricultura. Hermano Daniel, en primavera, ¿qué es lo que empiezan a dar la vid? ¿Hojas o flor? Flor. ¿Y hasta cuándo viene el fruto? Hasta que empieza a sacarse la flor. Que es en verano, ¿cierto? Sí. Entonces Jesús entra a Jerusalén y ve una higuera. Todavía es primavera, marzo o abril. Lógicamente Jesús sabía que la higuera no tenía fruto. ¿Por qué razón Jesús le dice, o por qué dice la Biblia que Jesús buscó fruto? En lo físico no tiene sentido. En lo espiritual sí tiene. Quiere darles una enseñanza. Exactamente. Árbol que no da fruto, ya está puesta el hacha al... Eso es enseñanza espiritual, hermano. También en la nación de Israel. Exactamente. Siempre verde, pero nunca daba fruto. Nunca daba fruto, exactamente. Ahí Jesús lo que les está enseñando a los discípulos, todo aquel que no da fruto va a ser echado al fuego. Así dice la palabra. Es una advertencia espiritual para nosotros. Es una advertencia, hermano. De todos los años que llevamos en el Evangelio, por lo menos una alma ya debimos habernos ganado. ¿Sí o no? ¿Se da cuenta? Pero si nos hacemos como los fariseos que recorrían mar y tierra de proselitos y cuando lo agarraban. Lo hacían peor, le hacían el peor hijo del diablo, dice Jesús. ¿Se da cuenta? Ser cristiano no es fácil. Hay que estar pendiente en todo, porque viene el diablo, nos duerme, hermanos, y nos tragamos todo lo que él enseña, con la misma Biblia. Por eso Jesús dice, Jesús sabía que la higuera no tenía fruto, y aún así la maldijo y la higuera se secó. Pero es una advertencia espiritual para nosotros los cristianos. ¿A cuántos Dios no los ha llamado para predicadores y no están predicando? ¿A cuántos Dios llamó a orar por los enfermos y no lo están haciendo? Hermano, me duele la cabeza esto. Tómese un Tylenol, hermano. Y si no le funciona, tómese 2. No, hermano, ¿tiene fe? Sí. A ver, venga, vamos a orar por usted. O se cura o se le cae la cabeza, pero de que Dios hace algo, hace algo. No, le tienen más fe a una pastilla, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la pastilla en 15, 20 minutos, dependiendo de la marca, te sana luego. A los niños, ¿no es lo mismo? Yo tenía un nieto que me seguía mucho. Cuando le decía que le dolía algo, ok, con un beso se te quita. Le besaba yo donde le dolía. ¿Ya te no duele? No, ya no me duele. Yo no sé si tenía mucha fe en Dios o me creía lo que yo le decía, pero esa era la manera para no darle medicina. Un niño que no sabe bien o no entiende bien lo que le estás diciendo. Pero una persona cristiana y más de años, hermano, ¿no cree que deberíamos ser diferentes?
La otra vez yo les dije de la diabetes. Una vez que entré al hospital, llegaron 2 médicos chinitos, médicos que no tienen especialidad, médicos regulares. Y me dice, aquí tenemos que tienes diabetes, no, tuve. Ya no tienes, me dice. No, eran como las 11 de la mañana y yo había almorzado bien. Digo, mira, te voy a decir la verdad, le digo. Aquí me tienen como diabético no dependiente de insulina en el Caris de Santa Bárbara. Dice, ¿quién te lo dijo? Digo, desde la otra vez que estuve. Y si no me crees, le digo, chequeme la sangre. Chequeme y vas a ver cuánto sale. Pues sí, trajeron el aparato ese, me salió a 91. A las 12 del día me dicen, ok, come, dice, porque acabando de comer te vamos a chequear la sangre. Ok. Me checaron 101. Agarra el chinito y firma, diabético no dependiente de insulina. Hermano, es que ¿de qué otra forma le vas a enseñar a la gente? Si tú no lo crees. Dios ya te sanó, pero tú te sientes enfermo. ¿Por qué? Tantos años te sientes enfermo. Claro, a las primeras veces no es fácil, hermano. La fe no es así como cuando vas y le echas gas al carro. ¿Sí o no? Tienes que practicarla, tienes que confesarla. ¿Qué dice Hebreos respecto a la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero desgraciadamente nosotros estamos acostumbrados a, imagínense un cojo. Los mismos hermanos, los mismos discípulos cuando querían expulsar el demonio. Claro. Les digo, la generación también. Yo creo que Jesús los regañó porque yo creo que lo querían tocar, tenían miedo que los mordiera o los hiciera algo. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que ya había pasado lo del Gadareno. El Gadareno tenía legiones de demonios. Imagínense la manifestación de ese hombre. Es que nadie se le puede acercar. No, y por eso dice que incluso yo creo que a ese muchacho que lo tomaba el demonio le tenían miedo nomás de recordarse lo que decía el otro. Esa no es fe, hermano. Ahora, una vez una hermana me dijo, no, hermano, si aquí se manifestó un endemoniado y todos le caímos encima, dice. Hasta el pastor le cayó encima. Le digo, sí, pero una pregunta, hermano. Aquella vez que se endemonió un muchacho en un retiro espiritual donde estaba el pastor, ¿por qué nadie lo quiso agarrar? Y resulta que en un retiro allá por Lake Perris, un muchacho se endemonió, que habían invitado, se endemonió, y cuando empezó a decirle, ¿tú me vas a poner las manos? Y se empezaba a reír. Y así se fue hasta que le dijo al pastor, ¿tú me vas a poner las manos? ¿Tú me vas a poner las manos? Desafió a todos y ninguno le quiso poner las manos. Yo le dije, hermana, cuando estamos en montón, todo es fácil. Pero a ver que el demonio te agarre solito. Que te agarre solito, a ver qué vas a hacer. Donde nadie te ayuda. En montón todo es fácil. Lo primero que le echamos a los hermanos más gorditos, que lo agarren. Ya los demás, pues de ahí nomás le ponen la mano. Bueno, sábado, maldición de la higuera. Lucas, capítulo 13, versículo 10 al 12, dice, Jesús enseñaba en una de las sinagogas el día de reposo. Vino una mujer que hace 18 años tenía un espíritu que le había lisiado. Estaba encorvada y no se podía parar derecha. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, mujer, has sido libertada de tu debilidad o de tu atadura, dice la Reina Valera. Dice Lucas 13, 31 al 33. En este preciso momento se acercaron algunos fariseos y dijeron a Jesús o a Yeshua, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Versículo 32 dice, él les dijo, vayan y díganle a ese zorro. La Reina Valera, algunas versiones dice, vayan y díganle a ese hijo de zorro. ¿Por qué dice la palabra zorro? No es un insulto. Un animal muy sagaz, ¿no? Un animal sagaz, inteligente, que si no lleva las de ganar, prefiere hacerse a un lado. Eso era lo que era Herodes. Ahora entiende por qué Herodes había puesto sumos sacerdotes que no eran de la tribu, no eran de descendientes de Aarón. Porque un verdadero descendiente de Aarón que alababa a Dios
no iba a permitir o no iba a dejar hacer lo que Herodes quería. ¿Ustedes saben de dónde desciende Aarón? ¿O todos los sacerdotes que ministraban en el templo de Dios? ¿De qué tribu descendían? Leví. ¿Saben ustedes cómo se dice corazón en hebreo? Lev. Leví se escribe L-E-B-Y o I, ¿cierto? Leví. Corazón significa, corazón se escribe L-E-B. Lev. Por eso cuando Dios escoge a la tribu de Leví es porque en el nombre ya llevaba que ellos llevarían la escritura en su corazón. Y todo lo que iban a hacer, lo iban a hacer de corazón. Por eso, Anás y Caifás no eran descendientes de Aarón, no eran de la tribu de Leví. Habían sido puestos por Herodes. Por eso Jesús le dice, vayan y díganle a ese zorro, a ese, ¿cómo dijiste? Es muy sagaz. Sagaz. Ese viejo mañoso, por decir algo. Ese que sabe hacer trampas, pues. A eso se refiere. No es un insulto. Y fíjense lo que dice en el versículo 32. Él les dijo, vayan y digan a este zorro. Ahora les voy a decir una cosa. En la Biblia hay muchos juegos de palabras. Y aquí les voy a mostrar uno. Dice ahí mismo en el 32. Presta atención. Hoy, sábado. Acuérdense, era sábado. Y mañana, ¿qué era? Domingo, ¿cierto? Estaré echando demonios y sanando a la gente. Y al tercer día cumplo o termino mi obra, dice la Reina Valera. Dice, hoy sábado y mañana domingo estaré echando demonios y sanando gente. Y al tercer día termino mi obra. Pero fíjese lo que dice más adelante. Versículo 33. Sin embargo, tengo que seguir mi camino hoy, sábado, mañana, domingo, y pasado mañana, que era lunes. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Entonces, si él está hablando sábado, dice, hoy sábado, mañana domingo, y al tercer día termino mi obra. ¿Cuál es el tercer día? Si el domingo es el primero, ¿cuál es el tercer día? Martes. Domingo, 1. Lunes, 2. Martes, 3. Por eso dice, hoy sábado, mañana domingo, y al tercer día termino mi obra. Porque si ese martes no fuera martes, entonces fuera lunes. Pero en la siguiente parte, en el versículo 33, dice, porque hoy, dice, sin embargo, tengo que seguir mi camino hoy sábado, mañana domingo y pasado mañana, que es lunes. Es un juego de palabras. No significa lo mismo. Tercer día es martes. Pasado mañana, hablando del sábado, pasado mañana es el lunes. Dice, porque es impensable que un profeta muera en otro lugar que no sea Jerusalén. Sigue diciendo, Marcos 11:19. Cuando cayó la noche, se fue de la ciudad, se regresó a Betania a dormir. El domingo fue un día normal. No puse ninguna cita ahí porque ya nos acaba de decir lo que hizo el domingo. ¿Qué hizo el domingo? Sacaba demonios y sanaba gente, ¿cierto? Luego viene el lunes. Jesús ungido en Betania y complot para matarle. Marcos 14, versículo 1 al 3. Dice, era 2 días antes de la Pascua. 2 días antes, lunes, martes. El miércoles era el día de la Pascua. Esto es la festividad del pan sin levadura. Y los principales sacerdotes y los maestros de la ley estaban tratando de encontrar una forma de arrestar a Jesús subrepticiamente y darle muerte. Pero ellos decían, no durante la festividad, porque el pueblo se amotinará. Mientras él estaba en Betania, en la casa de Simeón, un hombre que había tenido lepra. Probablemente este hombre
era el de Mateo 8:2, aquel que se acercó y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Probablemente era él, no se los puedo asegurar. Mientras comían, una mujer vino con un frasco de alabastro lleno de perfume muy costoso, de aceite de nardo, rompió el frasco y derramó el perfume sobre su cabeza. De ahí viene el otro martes normal. ¿Qué era lo que hacía el martes normal? Sacaba demonios y sanaba gente. ¿Por qué razón? El día martes terminaba a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde del martes, que es lo que usamos nosotros, empezaba el día miércoles. Acuérdense que en el estudio pasado hablamos del capítulo 18 de Salmos, donde dice, y me asaltaron mis enemigos en el día de mi quebranto. Después de las 6 de la tarde, como más o menos como a las 7 comenzaron a comer o a tomar la Santa Cena. Salen de ahí como 8:30, 9 y se van al huerto de Getsemaní. Ahí Jesús pasa orando 3 horas. Lo vienen a arrestar entre las 11:30 y 12 de la noche. Y de ahí a las 9 de la mañana es crucificado y a las 3 de la tarde muere. ¿Ok? Miércoles. Noche después de las 6 de la tarde, cena de Pascua, entre las 8 y 8:30 de la noche. Arresto de Jesús entre las 11:45 y 12 de la noche. Marcos 14, versículo 37 al 41 dice, vino y luego y les halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar conmigo 1 hora? O sea, ¿cuánto tiempo estuvo orando Jesús la primera vez? 1 hora, ¿cierto? Jesús le dice, ¿no has podido velar conmigo 1 hora? 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 39 dice, otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Si primero se llevó 1 hora orando, diciendo todas las palabras que dijo, si va por segunda vez y dice las mismas palabras, ¿cuánto tiempo se tardó? 1 hora, ¿cierto? 40. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. ¿Cuántas veces Jesús se retiró a orar? ¿Cuántas horas oró? Aunque no dice que Jesús oró 3 horas, la simple lógica me dice que si la primera vez oró 1 hora, la segunda vez repitió las mismas palabras, entonces se tardó otra. Y si se fue otra vez a repetir lo mismo, hizo 3 horas. De ahí se basan los católicos, hermanitos, dicen que los cristianos están orando que no se repite. Y Jesús también no está repitiendo, entonces ¿cómo no se va a necesitar? ¿Y cuál era la oración de él? Pasa de mí esta copa, ¿cierto? Ahora bien, el miércoles, como le vuelvo a decir, lo crucificaron a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. Pero aquí hay algo que es interesante. Y ya nada más denme unos 10 minutos, ya vamos a acabar. Ahí usted en las notas va a encontrar que dice miércoles crucifixión. Entre paréntesis está una palabra que se llama Gólgota y muerte de Jesús. Y tiene una cita de Números 19 del 1 al 9. Ok. Jesús dijo que cuando iba a ser muerto tenía que morir en Jerusalén porque no era todos los profetas tenían que morir en Jerusalén. Pero aquí hay una pregunta. ¿Cómo se llamaba el lugar donde crucificaron a Jesús? ¿Mande? La calavera. Exactamente, Gólgota, que en español quiere decir lugar de la calavera, ¿cierto? En español le llaman el Calvario. Aquí hay una diferencia. En el Antiguo Testamento se hablaba el antiguo hebreo o le llaman el palohebreo. En los tiempos de Jesús se hablaba el hebreo moderno o el arameo. ¿Ok? ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Génesis 3, capítulo 16, cuando Dios le habla a la serpiente? Después de que castigó a Adán y a Eva. En el versículo 16 del capítulo 3 de Génesis le dice, Él te pisará la cabeza
y tú le morderás el talón o el calcañar, ¿cierto? ¿Por qué razón lo crucificaron afuera de las murallas? ¿Por qué razón en el lugar de la calavera? Porque afuera era donde sacrificaban a los ofrendas. No. La razón era simple y sencilla. Para cumplir la profecía de Génesis 3:16, lo crucificaron en ese lugar que se llama Gólgota, que es, la palabra Gólgota es la palabra en hebreo moderno de la palabra Goliat. ¿Se acuerdan cuando David mató a Goliat? Después que lo mató, ¿qué hizo? Le cortó la cabeza. Ok, dice que tomó las armas de Goliat y la cabeza la echó en un saco, ¿cierto? Dice que cuando llegó a Jerusalén, puso en el templo de Dios o en el tabernáculo de Dios, puso las armas de Goliat. Pero no podía poner la cabeza ahí también. ¿Por qué? Porque sería como un sacrilegio al templo. Entonces tomaron la cabeza, salieron fuera de las murallas de Jerusalén y la enterraron afuera. Para que cuando Jesús fuera a ser sacrificado, fuera llevado al lugar de la calavera, llamado Gólgota, que es arameo de la palabra hebrea Goliat. Goliat, Gólgota, que significa lugar de la calavera. También se sabe que el pueblo judío no mataba a ningún criminal dentro de la ciudad, la ciudad santa. Tenía que ser todo puesto muerte fuera de la ciudad. Y la razón es porque en Números capítulo 19, versículo del 1 al 9, y eso para que usted lo busque en su casa, si gusta, está el sacrificio, la regla del sacrificio de la vaca alazana. Algunas versiones dicen la vaca bermeja o la vaca roja. Esa vaca tenía que ser perfecta en todo. Para que esa vaca sea aceptada para el sacrificio, tenía que tener máximo 2 cabellos que no fueran rojos. Tenía que ser roja completa, excepto 2 cabellos, era lo que se permitía. Esa vaca se sacaba afuera de las murallas de Jerusalén y se sacrificaba afuera. Se sacrificaba afuera y se quemaba todo, cuero, cuernos, esqueleto, estiércol, todo. Y ya cuando quedaba reducida a cenizas, venían los sacerdotes después de purificarse, levantaban las cenizas y las guardaban. Y entonces de ahí, cuando iban a bendecir al pueblo, tomaban un hisopo. ¿Sabe lo que es un hisopo? Es lo que usan los curas a esos para tirar el agua. Una vara con algodón en la punta. Agarraban un puñito de esas cenizas, lo metían en agua, lo revolvían y cuando se deshacían se deshacía la ceniza, era el agua de la purificación. Entonces el sumo sacerdote tomaba el hisopo, lo metía en el agua y rociaba a todo el pueblo de Israel que llegaba para las fiestas. Y entonces era cuando se purificaban todos. Pero aquí hay un punto interesante. El sumo sacerdote y todos los sacerdotes que participaban en el sacrificio de la vaca roja o vaca bermeja quedaban impuros por el simple hecho de haber matado a la vaca. ¿Se acuerdan ustedes quiénes fueron los que pidieron que sacrificaran a Jesús? El sumo sacerdote, los fariseos, y ellos le dijeron al pueblo, digan que lo crucifiquen, que lo crucifiquen, que lo crucifiquen. Cuando les dijo, ¿qué ha hecho? Pilato les preguntó, ¿qué ha hecho este hombre? Crucifícalo, dice, que su sangre sea sobre nosotros. Ahí se cumplió la palabra de la ley en Números 19, del 1 al 9. Léanlo en su casa y se dará cuenta, haga de cuenta que está viendo el sacrificio de Jesús y la razón por la cual lo crucificaron fuera. Y en el lugar que se llama Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, porque ahí se cumplió Génesis 3:16. Ahora bien, eso fue el miércoles. Marcos 15:25 dice, y era la hora tercera a las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Marcos 15:33-34 dice, a mediodía oscuridad cubrió la tierra hasta las 3 de la tarde.
A las 3 él emitió un gran grito que decía: Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lucas 23:46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23:50 al 54. Dice: había un hombre llamado José, un miembro del Sanedrín. Ese era un buen hombre, un justo, y no había estado de acuerdo ni con la motivación del Sanedrín ni con sus acciones. Venía de Arimatea, un pueblo de los judíos, y estaba esperando el reino de Jehová. Este hombre se acercó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la estaca, lo envolvió en sábanas de lino y lo puso en un sepulcro nuevo, excavado en una roca que aún no se había usado. Era el día de la preparación y un Shabbat o día de reposo especial estaba por comenzar. Entonces Jesús muere a las 3 de la tarde, como a las 4 de la tarde vienen a romperle las piernas y se dan cuenta de que ya había muerto y no le quiebran las piernas. Otra profecía que se cumple. Ningún hueso suyo sería quebrantado. Como a las 4:30, entre 4:30 y 5, lo baja José de Arimatea, lo baja de la cruz o del madero, lo envuelve y antes de las 6 de la tarde lo mete en el sepulcro. Antes de las 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde que nosotros usamos como miércoles, para ellos ya era jueves. El jueves es el día especial, que no se podía hacer ningún trabajo. Jueves, día de reposo especial. Éxodo 12:14, este será un día para ustedes, recordado y celebrar como festividad a Jehová de generación en generación, lo celebrarán por ordenanza perpetua. O sea, el día de reposo especial. Viernes era un día normal, que se permitía trabajar. Viernes, día normal, preparación de las especias por María Magdalena y las otras mujeres. Lucas 23:56, entonces regresaron a la casa y prepararon especias aromáticas y ungüentos. Sábado, día de reposo regular. Dice, en el día de reposo normal, las mujeres descansaron en obediencia al mandamiento. Éxodo 12:16 dice, y en el primero, jueves y séptimo día, que es el sábado, tendrán asamblea para Dios. En estos días ningún trabajo será hecho, excepto lo que cada uno tiene que hacer para preparar su comida. Solo podrán hacer eso. El domingo, las primeras horas del domingo. Después de las 6 de la tarde, resurrección de Jesús a las primeras horas del domingo. Mateo 28:1. Fíjense lo que dice Mateo 28:1. Dice, después del Shabbat o día de reposo, dice, hacia el amanecer del primer día, Miriam de Magdala o María Magdalena y las otras mujeres fueron a ver el sepulcro. Lucas 24:1, pero en el primer día de la semana, mientras todavía era muy temprano, cogieron las especias que habían preparado y fueron al sepulcro. Y ya sabe usted la historia. Cuando llegaron ahí, ya la tumba estaba vacía. Jesús ya había resucitado. Jesús muere el miércoles, a las 6 de la tarde ya estaba sepultado. Ahora cuente, jueves, viernes, sábado, se cumplen los 3 días que dijo Jesús. Y no se les dará señal, sino la señal de Jonás, que así como estuvo 3 días dentro del vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará en la tumba. A los 3 días resucitará. Ahora aquí viene la gran pregunta. O la iglesia católica, cristiana, como usted le quiera llamar, ¿no sabe hacer cuentas? ¿O es Dios el que no sabe hacer cuentas? ¿Quién pensamos que está correcto? ¿Dios o la iglesia? Dios nunca se equivoca. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo se cumplen las profecías? Exactamente. Todas las profecías de las cuales Dios hay en su palabra, todas se cumplen al pie de la letra. El problema que tenemos nosotros, hermano, que a veces queremos leer la Biblia con la mente occidental, la mente mexicana, salvadoreña, venezolana, depende de donde usted sea. Para entender la Escritura hay que conocer o entender un poquito la cultura judía. Porque el Dios de la Biblia es Dios hebreo, que escribió en hebreo
para un pueblo hebreo. Entonces, para poderlo entender, como algunas veces ha dicho el hermano Daniel, hay que entender un poquito la palabra de acuerdo al pensamiento de ellos. Y entonces todo tiene sentido. Porque aquí está de acuerdo al calendario judío. Exactamente. Al calendario gregoriano, que es 3 días solares. Por eso digo, no fue un domingo de Ramos, fue un viernes de Ramos. Y en la última página de las copias que tienen en sus manos está un calendario desde el jueves hasta el otro domingo, 11 días, con las citas, si usted quiere chequearlas en su casa y todo. Y si tiene preguntas, hágalas. Para eso estamos, para contestarlas, hermano. Hay un libro, hermano, que se lo recomiendo, se llama Usos y Costumbres de la Tierra, de la Tierra Bíblica, o sea, de las Sí. costumbres de los judíos de aquel tiempo. Sí, sí. El libro, cuando dice ahí en Apocalipsis capítulo 3, en los versículos, cuando dice, yo estoy aquí a la puerta y llamo. No dice, yo estoy aquí a la puerta y toco. Que no se usaba Tocar, sino llamar. Por eso cuando dice, amigo, vino unos amigos de afuera, le estaba hablando, le estaba tocando, y no tengo nada que ponerle enfrente. Y el de adentro digo, ya estoy, déjame en paz, porque ya estoy en la cama. Sí. Entonces, si el que me estaba llamando yo lo conocía, lo atendía. Y si yo no conocía esa voz, Porque dice Jesús, las ovejas que son mías conocen mi voz. Es muy interesante, es muy agradable, es una bendición cuando estudiamos la Biblia de corazón y poco a poco Dios nos va revelando todo. La Biblia tiene muchas cosas, hermano. Hay cosas, incluso el mismo Salomón dijo, el hombre no podrá conocer todo, que me parece que es Eclesiastés 8:11. Aunque el hombre se esfuerce, nunca conocerá todo, ni él pudo conocerlo todo. Pero eso no es pretexto para que no estudiemos. Eso no es pretexto para que no leamos, hermano. Y le voy a decir una cosa, hermano, sinceramente, no hay peor ignorante que el que no pregunta. Yo muchas cosas que he aprendido de la Biblia se las tengo que preguntar a Dios. Y a veces ni me dice dónde está, sino me dice, búscala acá, ahora vete, búscala allá, ahora vete para allá, y así, hasta que le encuentro lo que le estaba yo preguntando. buscamos el salmito ese edad, que el salmo de Moisés. Se las voy a hacer fácil, es el 90, ya para que duerman tranquilos. Salmo 90, es el único salmo que escribió Moisés. ¿Entiendes? Así que mis hermanos, si quieres, inclinen su rostro, vamos a orar, vamos a dar gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias a todos mis hermanos que pudimos venir y estamos aquí presentes, Padre. Te damos gracias por tu palabra.